Tomemos entonces algunos minutos para hablar acerca de la palabra y vamos al libro de Marcos en su capítulo número 8, mis hermanos, por favor. Marcos capítulo 8, vamos a estar leyendo algunos versículos que se encuentran en ese capítulo. A las personas que nos acompañan a través de las redes sociales también los saludamos, los bendecimos. Les pedimos que se queden hasta el final con nosotros. Creemos que Dios quiere hablar a cada uno de aquellos que están conectados para la bendición de sus vidas. Marcos 8, hermanos, y vamos a dar lectura desde el verso 27. Vamos a leer pocos versículos. Verso 27 y vamos a ir hasta el verso 32, por favor, del capítulo 8 de Marcos. ¿Estamos ahí? Como siempre hacemos la lectura, nos unimos en el último. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Hasta ahí nada más. Repetimos esa última línea del verso 32. Esto les decía claramente. Oramos al Señor. Amado Dios, tú que estás en este lugar entre nosotros y que eres la razón y la causa por lo cual nos reunimos, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Te pedimos que seas tú tomando estos minutos, tomando mi cuerpo, mis pensamientos, mis palabras, todo mi ser, para poder ser el vaso y el instrumento de bendición a este pueblo tuyo. Necesitamos y anhelamos tus palabras, porque son tus palabras las que nos dan vida, son tus palabras las que nos edifican. Espíritu de Dios, toma control de este lugar y bendícenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El primer versículo que leímos, que es el verso 27, nos habla del lugar, nos sitúa en el lugar en donde suceden estos hechos que se narran. Verso 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesucristo y sus discípulos, usted lo sabe, hermano, la Biblia dice que el Señor iba por todo Israel, por todas las aldeas, predicando el reino de Dios. En este momento llega a este lugar titulado o llamado Cesarea de Filipo. Y no solo llegó, el verso 27 dice que salió a la ciudad. Jesucristo con sus discípulos salió a la ciudad y comenzó a caminar por las diferentes aldeas de la ciudad de Cesarea de Filipo. Israel, como la mayoría de países, se organizaba geográficamente casi de la misma manera. La ciudad principal se llamaba Cesarea de Filipo y las afueras eran llamadas o conocidas como aldeas. Entonces, él anda caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo, anda entre la gente, anda con sus discípulos, y eso me llevó a preguntarme en dónde era esta ciudad o en dónde era este lugar y en qué tiempo estaba sucediendo este suceso, este hecho específico. Porque fue aquí en donde, piense por favor conmigo y notemos la foto completa. Él sale con sus discípulos
y comienza a caminar por las aldeas. Él ve gente en su diario quehacer. Él ve gente en sus vidas diarias. Unos van, otros vienen, caminando, trabajando, algunos vendiendo, algunos en sus labores. Y mientras él anda en este lugar, se voltea hacia sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y eso me llevó a meditar en qué impulsó a Jesucristo a preguntarse esto. ¿Qué impulsó al Señor Jesús a preguntar esto? Bueno, déjeme contarle una cosa muy interesante. Yo creo con todo mi corazón que en este tiempo del ministerio de Jesús, la fama de Cristo tal vez no estaba hasta el tope, no estaba como en el clímax al final de sus 3 años de ministerio, en donde todo Israel lo conocía. Había hecho obras que, de acuerdo a Juan, de acuerdo al Evangelio de Juan en el último capítulo, que si se hubieran escrito una por una, no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse. Eso escribió Juan. Yo creo que en este momento Jesucristo todavía no era tan popular, por lo menos no en Cesarea de Filipo. Tal vez ya en Galilea, tal vez ya en el mismo Jerusalén, tal vez o seguramente en el mismo Capernaum, porque Capernaum se convirtió como en su central o su centro de operaciones, de donde él entraba y salía. Pero parece ser que en Cesarea de Filipo todavía no era tan conocido, por lo menos a estas alturas. ¿Qué me hace pensar esto? Que la gente no se abarrotó. ¿Qué me hace pensar esto? Que la multitud no se fue encima de él para tocarlo, para hablarle, para pedirle sanidad, para pedirle milagros, para pedirle liberación. Eso me hace pensar que en este punto de la historia Jesucristo tal vez no era tan conocido. Y tiene la oportunidad de ver a la gente en su vida diaria. Insisto, unos van, otros vienen, unos trabajan, una mujer limpiando, otras lavando, los hombres haciendo sus quehaceres. Y él está observando a estas personas, y creo yo que él comienza a pensar dentro de sí y a decir: estas personas no saben quién camina entre ellos. Estas personas no conocen quién está en este momento entre ellos. Si ellos supieran, si ellos conocieran que yo, el dador de la vida, si ellos supieran que yo, el hacedor de todas las cosas, estoy aquí, seguramente no reaccionarían como reaccionan. Seguramente la actitud de estas personas sería diferente si ellos supieran tan solo que yo estoy caminando entre ellos. Porque los veía, hermano, afanados, en los afanes de la vida diaria. Y creo yo creo con todo mi corazón que fue eso lo que lo motivó a preguntar: muchachos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Vamos a ver qué concepción tiene la gente de mí. ¿Quién creen que soy? Los discípulos contestan y dicen: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Otros dicen que eres Elías. En ese momento él se voltea con los discípulos y les dice: ¿y ustedes? Ustedes que están conmigo, ustedes que caminan conmigo, porque ya lo seguían, ya andaban con él. Ustedes que caminan conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, hermano, por revelación del cielo, por revelación de Dios Padre, él declara y dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías de Dios. Lo interesante, oiga,
Lo interesante es que el verso 29 dice: entonces él les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Verso 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Lo repito. Él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Déjame hablarle un poquito de Cesarea de Filipo, porque este fue el lugar en donde sucedió esto. En los tiempos de Jesús, Cesarea de Filipo era la última ciudad en el territorio de Israel. La frontera de Israel que divide el territorio hebreo de Siria y del Líbano era una montaña, era un monte llamado el monte Hermón, que de hecho no es una montaña, sino es una agrupación de 3 montañas, y la montaña de en medio es ligeramente más grande. A ese grupo de 3 montañas, con la de en medio un poco mayor, se le llama el monte Hermón. Ese monte es la frontera que delimita el territorio de Israel y en donde comienza el territorio sirio y en donde comienza en los tiempos de Jesús el territorio del Líbano. El monte Hermón es exactamente la frontera, y abajo de este lado en el territorio de Israel, en las faldas del monte, ahí estaba situado Cesarea de Filipo con todas sus aldeas. Ahí en la frontera, ahí abajo o al pie del monte, fue donde sucedieron todas estas cosas. Cesarea de Filipo antes era una ciudad llamada Panías, en honor al dios griego Pan. Y de hecho, hermano, yo quiero decirle que este dios griego, un dios llamado Pan, era como el regente de esta ciudad, al grado de que por muchos siglos este lugar se había llamado así, en honor a este dios, Panías, porque el dios griego se llamaba Pan. Y este dios griego era nada más y nada menos que el dios del terror, el dios del miedo. De hecho, de ahí es donde proviene la palabra pánico, porque el dios se llamaba Pan. Usted sabe que muchas de las palabras que usamos hoy en nuestra lengua española provienen o tienen su raíz, por lo menos, en el idioma griego. Bueno, la palabra pánico viene de ahí, de este dios, y era la ciudad llamada o había sido bautizada por el nombre de este dios. En esta ciudad, hermano, justo casi al final del territorio de Israel, es muy popular porque es un territorio muy fértil, porque aquí hay un brote, hay un nacimiento de agua pura, de agua de manantial. De hecho, ese manantial es el manantial que alimenta todo el río Jordán, que ya no solo está en Cesarea de Filipo, sino que recorre otras muchas regiones de Israel y nace ahí en Cesarea de Filipo. Por esa razón, Cesarea de Filipo era un lugar muy importante, era un lugar muy codiciado, porque tenía aguas puras de manantial, tenía por causa de las aguas un territorio muy fértil, y eso la hacía una ciudad importante económicamente, y por eso o por ende también era una ciudad espiritualmente hablando muy codiciada. Al monte Hermón, o en el monte Hermón, se le llama el ojo de la ciudad. Nosotros sabemos que este es un monte también importante en las Sagradas Escrituras, es uno de los montes de Israel, pero al monte Hermón se le conoce hoy, hablando de hoy en día, como el ojo de Israel. Hoy Israel tiene como un centro de comando militar en ese lugar, en donde hay guardia 24 horas al día,
porque es una manera de prevenir ataques, es una manera de prevenir tempranamente, válgame la redundancia, ataques a Israel por parte de sus enemigos. Entonces, el territorio que Dios les entregó es estratégico, porque ellos desde la cumbre de la montaña pueden mirar con muchos kilómetros o millas de distancia si acaso viene algún ataque de sus enemigos, y entonces pueden pasar la voz para que Israel pueda, hermano, protegerse, y para que Israel pueda prepararse para enfrentar a sus enemigos. Hoy es un sitio de vigía militar, pero es uno de los montes, y por eso tomé los minutos para hablarle de esto, porque el monte Hermón es uno de los portales al cielo. Nosotros hemos hablado aquí, hermano, y hemos estudiado en las escrituras de cómo hay diversos sitios geográficos, literales, que son por alguna razón, aunque no la entendemos, pero son por alguna razón lugares más propicios en donde han sucedido conexiones del cielo con la tierra. Le voy a poner un ejemplo. Si usted sigue leyendo, de hecho, hicimos nuestra lectura en Marcos capítulo 8, y este es el momento en donde Pedro hace esa famosa declaración y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa misma conversación, más adelante, Pedro trata de reconvenirle para que el Señor no sufra los sufrimientos que tiene que pasar. Y entonces el Señor le llama la atención, le dice: apártate de mí, Satanás, y comienza a decir una serie de cosas. Y entre las cosas que dice, cuidado con esto, entre las cosas que dice, él menciona en el último versículo del capítulo: les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Eso se cumplió exactamente 8 o 7, creo, 7 u 8 días después. En este lugar, todos los eruditos bíblicos concuerdan que fue en este lugar, en el monte Hermón, en este pasaje y episodio de la vida de Jesús, cuando él tomó a sus 3, los más cercanos, ¿sí?, y entonces subió al monte Hermón, y allí sucedió lo que nosotros los cristianos llamamos la transfiguración. Fue en el monte Hermón en donde el cielo se conectó con la tierra y sucedió ese acto tan sobrenatural que ya hemos estudiado aquí, en donde desciende Moisés y Elías y hablaban con él, y ese grupo de 3 junto con Jesucristo parece que o fueron trasladados o se abrió un portal de conexión que permitió que Elías y Moisés descendieran y hablaran con él. Este es un lugar de comunicación con el cielo. Aunque lo siguiente que voy a decir no proviene de una fuente confiable, pero es interesante meditarlo. El libro apócrifo de Enoc dice que fue precisamente en este mismo monte, en el monte Hermón, en donde en Génesis capítulo 6 los hijos de Dios descendieron en este monte. Y fue allí en donde ellos se juramentaron, en donde ellos se juraron bajo maldición que no retrocederían, que no importa cuál fuera la furia o la sentencia de Adonai, así dice el libro de Enoc, que ellos habrían de consumar su plan. ¿Cuál era su plan? Descender, tomar hijas de los hombres y engendrar hijos, y comenzar a enseñarles a esas mujeres sabiduría, conocimiento, ciertas cosas que en ese entonces el hombre no manejaba o no entendía.
Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales podemos pensar, hermano, que este monte particularmente, el monte Hermón, era un lugar de contacto, era un portal del cielo y la tierra. Nosotros hemos hablado de que en la tierra existen diferentes portales al cielo, y también yo le he enseñado que hay portales al infierno, hay portales al Hades, hay portales al Seol en la tierra. Entonces, esto sucede en este lugar. Jesucristo está caminando entre ellos y Jesucristo está viendo a las personas en su diario vivir, y Él dice dentro de sus adentros: esta gente no sabe quién está aquí. Esta gente no conoce quién soy yo. Esta gente no tiene la concepción de quién soy yo, y eso es lo que lo motiva a preguntar a sus discípulos: ¿quién dice la gente? Discípulos, amigos míos, muchachos, cuando ustedes hablan con la gente, ¿quién cree la gente que soy yo? Motivado por la indiferencia de esas personas que estaban con Él. Hermano, Jesucristo nunca pecó de ninguna manera, y por supuesto nunca pecó de orgullo. Él nunca fue soberbio. Sin embargo, soberbia y orgullo no tiene tampoco que hacernos tener una concepción menor de nosotros mismos. Por ejemplo, Jesucristo nunca fue orgulloso, pero Él sabía bien quién era. Él sabía que Él era Dios Todopoderoso. Él sabía que Él era el Verbo. Él sabía que Él era el ungido, el Mesías. Él sabía quién era y estaba entre esa gente, y esa gente no lo conocía. En mi tierra, yo no sé si usted, o seguramente usted conocerá esta historia, pero en la escuela nosotros nos enseñaban una historia acerca de la princesa hermosa. Así, si no mal recuerdo, así se titulaba la historia. En la escuela nos decían, seguramente era una historia ficticia, o no sé si haya sido real, lo más seguro es que haya sido ficticia, pero decían que había un gran rey, el rey de un gran reino, un reino próspero, un rey muy rico, que tenía o que tuvo una hija, una doncella muy hermosa. No tuvo la oportunidad de tener un hijo varón, solo tuvo una nena, y cuando ella creció y se volvió una adolescente, se convirtió en la mujer más hermosa de todo el reino. Por esa razón su padre la cuidaba. Su padre no la dejaba salir entre las calles del pueblo, entre las aldeas. La confinó a estar encerrada en el palacio. Le puso guardas, le puso eunucos que la cuidaran y que caminaran con ella. Pero esta princesa, decía la historia que nos contaban en la escuela, salió que era muy amigable, que era muy humana, que le gustaba estar entre el pueblo, jugar, caminar, convivir con la gente. Y entonces se disfrazaba, tomaba ropas de plebeya, tomaba ropas sucias, tomaba vestidos rasgados y viejos, y se ponía una especie de capa y caminaba entre su reino, caminaba entre las tierras de su padre que iban a pertenecer a ella cuando el viejo muriera. Y compraba frutas y hablaba con las personas y caminaba entre ellos, y nadie conocía que la persona con la que estaba hablando era la mujer más hermosa de la tierra, de ese reino, y era la mujer más rica porque era la heredera del reino. Usted se imagina la paradoja, hermano, de que al lado de usted o por detrás de usted pase el dador de la vida, y usted ni siquiera tiene conciencia de quién pasó al lado de usted. Usted se imagina lo que significa que tú hables con una persona y que no entiendas que ese mismo ser que está frente a ti conoce cada fibra de tu ser, creó cada célula que hay en tu cuerpo,
ve todo, lo entiende todo, lo puede todo, lo conoce todo. Esa gente no tenía la concepción de quién estaba entre ellos. Y entonces, cuando Pedro hace esta declaración, lo más interesante es que el Señor les prohibió, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Le era necesario ser desechado. A Jesucristo, oiga, comenzó a enseñarles que a él le era necesario ser desechado. Jesucristo necesitaba ser desechado. Y fue esa razón, Jesucristo perseguía que lo rechazaran. Se puede oír un poco contradictorio, que no tenga sentido, pero así es. Jesucristo buscaba, perseguía que lo rechazaran. Jesucristo buscaba ser desechado por los escribas, por los fariseos, por los líderes de su nación. Y ese deseo de Jesús fue lo que lo motivó a comportarse como se comportaba. ¿Cómo se comportaba? Bueno, que en una gran cantidad de ocasiones, cuando él hacía sus milagros, le decía a las personas, los recomendaba que no lo contaran a nadie, que no se lo dijeran absolutamente a nadie. Le cuento, hermano, lo que dice la palabra aquí. Jesucristo sana a un leproso. Una persona está enferma y entonces dice Marcos capítulo 1, 43 y 44, después de haberle sanado, dice, entonces le encargó rigurosamente, escuche, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no lo digas a nadie, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hablando de esta misma historia del leproso, Mateo capítulo 8 verso 4 dice, entonces le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Otra ocasión, otro evento. Dos ciegos están mendigando a las afueras de la ciudad y escuchan que Jesús va pasando y comienzan a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Usted conoce la historia. Uno de ellos era Bartimeo. Jesucristo tiene misericordia de ellos, los sana, les devuelve la vista y miren lo que sucede. Mateo 9, 31 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Mire la constante, que mientras más milagros hacía y más señales, les encargaba a las personas que no promovieran su fama, que no lo contaran a otras personas, que no le dijeran a otros. Otro evento. Aquí el Señor está en medio de una multitud y los milagros y las sanidades no son una ni dos, sino son masivas en medio de una gran cantidad de pueblo. Mateo 12 del 15 al 16 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le seguía mucha gente y sanaba a todos. ¿A cuántos? A todos. Verso 16.
y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Qué le dice a usted la palabra rigurosamente? ¿Qué le dice eso? Mira, Julano, de preferencia no lo menciones. ¿Sería eso riguroso? No, no. Enérgicamente, encarecidamente, les encargaba rigurosamente, les decía rigurosamente: no lo digas, no lo cuentes, no lo hagas saber. Muchas personas sanadas, miles de personas, y a cada uno le decía: no lo hagas saber a nadie, no lo digas. Mateo 3, 11 al 12. Oiga esto: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, oiga lo que decían los demonios: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesucristo no quería ser descubierto. Parece una locura, ¿verdad? Jesucristo no quería ser descubierto. Callaba a los demonios. Antes de que hablaran, los sujetaba, les cerraba la voz para que no, porque lo que decían es: tú eres el Hijo de Dios. No lo maldecían, hermano. No lo maldecían. Declaraban quién era, pero él enérgicamente los callaba. La historia del sordomudo. Marcos capítulo 7, versículos 36 y 37. Sanó, por supuesto, al sordomudo y les mandó que no lo dijesen a nadie. Oiga con mucho cuidado esto, por favor. Esto es muy importante. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Se lo voy a repetir, hermano, porque esto es muy importante. Y les mandó, después de haber sanado al muchacho sordomudo, les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué decía la gente? Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermano, ¿por qué Jesucristo no quería ser descubierto? ¿Por qué Jesucristo no quería ser conocido masivamente entre el pueblo de Israel? Porque Jesucristo perseguía, Jesucristo buscaba el ser desechado por ese pueblo. Porque Jesucristo buscaba un bien mayor. Diga conmigo: un bien mayor. Otra vez: un bien mayor. Tantas cosas hacía, tantas señales hacía, tantos prodigios hacía, tantas sanidades, tantas liberaciones, que la gente lo observaba. Hermano, se lo acabo de leer. Que la gente lo observaba y lo estaban calificando y decían: bien lo ha hecho todo. Déjeme ponerlo en mis palabras, está cumpliendo todos los requisitos. Usted ha leído Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es el capítulo en donde todo el pueblo iba a venir a él y apoderarse de él y hacerlo rey por la fuerza. ¿Conoce usted esa historia? Vaya y léala en casa. Juan capítulo 6.
había hecho tantas cosas, había hecho tantas señales, hermano, que la efervescencia del pueblo estaba en su punto máximo, porque decían: este es el hijo de David, este es el ungido, este es el Mesías. Miren, observen, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír, hace a los ciegos ver, limpia a los leprosos, levanta a los muertos, hace milagros, hace sanidades. Y Jesucristo, mientras más milagros hacía, más los callaba, y entre más les recomendaba, más divulgaban su fama, y él callaba a los demonios, porque le era necesario ser desechado. Ese es lo que quiero dejarle en su corazón. Jesucristo buscaba, Jesucristo quería, a Jesucristo le era necesario ser desechado, porque si ese pueblo lo acepta, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No le recibieron. Y eso es lo que él quería. Eso es lo que él quería. Se lo compruebo. La misma lectura que hicimos, solo que ahora le leo solo el verso 30 en adelante. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Oye, ojo con esto. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Muchachos, yo necesito ser desechado por este pueblo. Yo no vine aquí a convertirme en rey. Camina por Cesarea de Filipo, y esa nación sabe que el creador de ellos está ahí. Lo sientan en el trono. Trataron de hacerlo en Juan capítulo 6. Pero Jesucristo buscaba un bien mayor, no solo el bien del pueblo de Israel, mi querido hermano, sino buscaba el bien de toda la humanidad, la salvación de todos y cada uno de nosotros, la salvación de todo el pueblo, la salvación de todos los hombres. Si ese pueblo lo acepta, gloria a Dios que no lo hizo. Si ese pueblo lo acepta, el plan de redención a todos los hombres no se hubiera consumado. Pero él perseguía ser desechado. Él perseguía ser desechado y rechazado por un bien mayor. Ese bien mayor éramos nosotros. Hermano, a mí me sorprendió, y por supuesto no nos vamos a meter al trabajo de leer todo, pero a mí me sorprendió cuán recurrente, oiga esto, porque esto es importante. Me sorprendió cuán recurrente es esta profecía en la Biblia. Esta profecía de que la piedra que los edificadores, ¿qué hicieron con Jesús? Desecharon. ¿Qué le dije o cómo se llama el mensaje? Jesucristo necesitaba ser ¿qué? Desechado. A mí me sorprendió cuántas veces esta profecía se menciona en la Biblia. Y no las vamos a leer, pero todos estos son versículos puntuales y exactos de lo que le hablo. Hechos 4:11, Salmos 118:22, Mateo 21:42, Isaías 19:13, Lucas 20:19 al 28, Romanos capítulo 9 versículo 33, Isaías capítulo 28 versículo 16, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8, Efesios capítulo 2 versículo 20 y 22. Todos hablan, todos
todos estos versículos hablan de que iba a haber una piedra que al ser desechada, habría, por causa de ser desechada, por causa de ser rechazada, habría de erigirse y de convertirse en la piedra angular del edificio de Dios, ya no del edificio de Israel, sino del edificio de Dios. Cuando Cristo, piedra, cabeza, roca por excelencia, es desechado por Israel, se convierte en la sabiduría inmensa y soberana de Dios, se convierte en la piedra angular, en la base de un nuevo edificio llamado iglesia, en donde usted y yo entramos, en donde usted y yo tenemos parte, justificación, redención de nuestros pecados. Solo voy a leer uno de ellos, y es Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesucristo necesitaba ser rechazado. ¿Qué tan fácil? Mire, hermano, es que yo no sé, mi corazón arde con esto y no sé si estoy teniendo la capacidad de transferírselo de una manera adecuada. Él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Quién lo sabe? De la casa de Israel. Yo he sido enviado. Cuando la sirofenicia le dijo, mira que tú estás pidiendo el pan de los hijos. Era una extranjera. Señor, pero aún los perrillos. Mira, entiende que mi misión, yo he sido mandado. Eso dicen las profecías. Hermano, es que así estaba escrito. Eran las profecías. Pero entre ese plan, es que la palabra de Dios tiene dimensiones, hermano. Tiene dimensiones de profundidad. Entre ese plan también estaba el plan de que él fuera desechado, de que él fuera rechazado por los líderes de su tiempo, para que ese rechazo provocara, en un principio la misericordia habría de venir a ese pueblo. Por lo tanto, cuando se iba le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Porque eso es lo que ellos pensaban, que el Mesías iba a venir a sentarse y a coronarse, y que Israel se iba a levantar como la potencia número uno del mundo, un imperio floreciente que iba a dominar a todos los otros reinos de la tierra con él como cabeza. Pero la mente y la sabiduría de Dios no buscaban eso. Buscaban una cosa mayor: que él fuera rechazado, que él fuera desechado, para convertirse en la piedra, en la base de un nuevo ángulo llamado iglesia. Jesucristo buscaba un bien mayor, el bien de todos los seres humanos. Póngase de pie. Cierre sus ojitos un minuto. Voy a finalizar con esto. ¿Qué
le representaba a Jesús ser desechado por su pueblo? Por favor, toma un minuto para esto, para pensar esto. ¿Qué le representaba? ¿Qué leímos? Desde entonces comenzó a enseñarles que le era necesario ser desechado y padecer y sufrir y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo buscaba un bien mayor, aunque sabía que ese bien a él le representaría dolor y muerte. A él le representaría sufrimiento. A él le representaría castigo. Y estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto a afrontarlo. Estuvo dispuesto a pasarlo por amor a nosotros. Por eso, mi hermano, yo quiero pedirte que tú te armes del mismo pensamiento, que estés dispuesto a afrontar lo que tenga que venir a tu vida por causa de tu fe, que no estés dudando. El mundo te despreciará, el mundo te desechará, pero así como hubo un precio para que Cristo pudiera traer a todos nosotros un bien mayor, así hay un precio por nuestra fe, así hay un precio por nuestra salvación. Ármate del mismo pensamiento. Acuérdate que en tus acciones como cristiano tú vas buscando un bien mayor. Cuando te insulten, cuando hablen de ti, cuando digan una palabra hiriente, calla. Calla. Tienes todo el derecho de contestar, pero estás buscando un bien mayor, porque tú no sabes si quizás el Dios del cielo le conceda a ese hombre, a esa mujer, el don del arrepentimiento. Cuando tu familia te difame, cuando tus tíos, cuando tus tías hablen de ti, cuando tus compañeros de trabajo te juzguen, cuando te acusen sin razón, calla. Cuando se burlen de ti los amigos, las amigas, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo, cuando te digan aburrido, cuando te digan naco, cuando te digan todas esas cosas, calla. Porque tú estás buscando un bien mayor que tiene un precio ciertamente, pero un bien que se manifestará como se manifestó en la vida de Jesucristo, como se manifestó en la vida del Señor. A Él le fue necesario ser desechado, ser rechazado. Lo buscaba, lo perseguía. Yo no seré rey en este tiempo. Yo no me sentaré en el trono de Israel en este tiempo. No me interesan las alabanzas. No me interesan los tributos. No me interesa la honra, la gloria que este pueblo me pueda dar. Yo estoy buscando un propósito mayor. El propósito de la salvación de todos los hombres. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú eres la piedra que fue desechada. Para nosotros los que creemos, tú eres hermoso. Para los que creemos, tú eres hermoso. Sin embargo, para los que no creen, piedra de tropiezo y roca de ofensa.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, porque ¿quién entendió jamás la mente del Señor? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Diga conmigo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén.